Y ahora sí, ya estamos ok con Juan Pablo en línea, que es el que va a hacer la presentación. Les doy la bienvenida, soy Kurt de Empresa Conectada, empresa que se dedica a dar soluciones tecnológicas a empresas de diferentes rubros. En este momento vamos a enfocarnos en el tema de las cámaras y para eso con nuestro partner de Hikvision, Juan Pablo Muñoz. Así que lo dejo con Juan Pablo, que va a hacer la presentación. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Muñoz. Muchas gracias, Kurt y Sebastián, por esta invitación y por la oportunidad de reunirnos con todos los participantes que ahora están, presenciando esta presentación. ¿Ya? Un minuto, por favor, para colocarme los audífonos. Perfecto. ¿Todos ven bien mi escritorio y escuchan bien el audio, cierto? ¿El audio cómo se escucha? Bien. Perfecto. Bien, se escucha bien. Excelente. Perfecto. Bienvenidos a todos. Entonces, en esta tarde, ¿cierto? Donde primero quiero agradecer la asistencia, el tiempo que se han tomado, ¿cierto?, en presenciar esta presentación. La idea es hacerlo un poquito bien, lo más sencilla posible, en la medida de mostrarles, ¿cierto?, de forma práctica y bien sencilla, bien legible, todo lo que son nuestras tecnologías, nuestras soluciones en cuanto a lo que es producto enfocado a múltiples rubros, a múltiples segmentos. Hoy en día nos acompaña uno de nuestros partners, que es Empresa Conectada. La Empresa Conectada es un integrador partner de Hikvision. Hikvision es una compañía de origen asiático que es un fabricante número uno a nivel mundial en ventas y en fabricación y desarrollo de productos y soluciones para videovigilancia y seguridad electrónica. Hoy en día también está incursionando en todo lo que es el ámbito de robótica, de autotrónica y todo lo que tiene que ver también con tecnología, ¿cierto?, basado en inteligencia artificial. ¿Bien? Entonces, dentro de la presentación de hoy vamos a ver una pequeña introducción, ¿cierto?, de nuestro portafolio de productos y una introducción también a las soluciones termográficas y cómo pueden ser aplicadas en el día a día en las distintas empresas, rubros o requerimientos, ¿cierto?, según la situación actual, ya sea en la época que estamos viviendo y adicionalmente también en el día a día en procesos industriales o procesos corporativos, ya sea hotelerías, colegios, en múltiples verticales de negocios. Entonces, posterior a eso vamos a revisar los productos, es decir, cuáles son los productos y las ventajas, beneficios y las comparaciones entre cada uno de ellos para después entender, ¿cierto?, en base a las características y especificaciones, entender dónde aplican estos productos, ¿ya? Y cuáles son las ventajas y beneficios que le entregarían a ustedes como usuarios, ¿cierto? Y permitir, ¿cierto?, optimizar tanto los procesos dentro de su compañía, ¿ya? Y también otorgar una mejor atención, ya sea a clientes o al cliente interno que tengan en cada una de sus empresas, compañías, colegios, hospitales, ¿cierto? Y finalmente vamos a ver, ¿cierto?, clientes que ya eligieron nuestras soluciones, clientes que ya tienen instaladas productos Hikvision integrados, ¿cierto?, en una plataforma unificada y centralizada que permite inclusive hasta desde su propio smartphone tener el control de su sistema. ¿Bien? Bien. Entonces, antes de comenzar, primero mostrarles qué es lo que es una solución termográfica. Vamos a hablar mucho de lo que es soluciones termales, ¿bien?, dentro de esta presentación. Existen hoy en día cámaras con óptica normal, que son las típicas cámaras fotográficas, las cámaras del mismo celular, que permiten, ¿cierto?, grabar eventos, ya sea en videovigilancia, en televisión, desde el celular, de uso recreativo, y todas esas cámaras o sensores se basan en la luz para poder visualizar, ¿cierto?, un objetivo o una escena. Entonces, a través de una cámara termográfica, lo que captura es radiación electromagnética de los cuerpos, es decir, la emisividad que tiene de radiación electromagnética que tiene cada uno de los cuerpos. Por ejemplo, la madera, la tierra, el agua, los árboles. Cada objeto
tienen una emisividad distinta unas de otras. Por lo tanto, aprovechamos esa información para convertir la temperatura. Entonces, por lo cual, cuando utilizamos, por ejemplo, una solución termográfica más óptica, ambas soluciones unidas para medir, o más que para medir, para capturar una escena en un perímetro, podemos detectar una persona con una cámara óptica hasta, por ejemplo, 1 kilómetro, con una sola cámara. Y de esa forma optimizamos recursos de instalar múltiples o cantidades de postes, ¿cierto? Y adicionalmente múltiples cantidades de cámaras, enlaces, tuberías, entonces todo lo que es obra civil, todo se encarece un proyecto. Por lo tanto, en este sentido, para el usuario final, se traduce en costos, ¿cierto?, menores y con una efectividad mayor de detección. Por lo tanto, si ustedes están pensando en un perímetro, sobre todo en lugares que son parcelas o terrenos muy grandes, instalar un cerco eléctrico, por ejemplo. Si bien son disuasivos, ¿cierto? Pero de igual forma los delincuentes o los individuos vulneran este tipo de soluciones. Por lo tanto, nosotros como tecnología lo que buscamos es no entregar evidencia después de un evento, sino que generar alerta temprana antes de que se genere un evento real de asalto, robo o intrusión. ¿Perfecto? Entonces, dentro de esto se dibujan, o dentro de la cámara se dibuja un área de intrusión o un cruce de línea, y a múltiples distancias la cámara termográfica es capaz de detectar a una persona a través de los patrones del cuerpo humano mediante inteligencia artificial, permite detectar estos patrones y generar un evento de alarma. En soluciones ya más de área industrial, podemos detectar fallas a través de una cámara termográfica, un sensor termográfico, detectar fallas en un, por ejemplo, un sistema eléctrico. Aquí vemos un sistema de interconexión eléctrica, ¿cierto? También pueden ser en procesos industriales como motores, poder medir la temperatura hasta 20 puntos al mismo tiempo. Motores, correas transportadoras, ¿cierto? Tableros eléctricos, servidores de data center, medir temperatura, ¿cierto? Y cuando sobrepase un rango que tenga previamente configurado, por ejemplo, el límite son 80 grados, y para los 85 grados, generar una prealerta y si sobrepasa los 90, una alerta. Por lo tanto, de esa forma evitamos paradas de emergencia. Y al final, esas paradas de emergencia o fallas por sobretemperatura de algún equipamiento esencial en el proceso industrial, lo que ocurriría serían, ¿cierto?, pérdidas por no producir o dejar de percibir dinero por no producción a través de ese activo fijo. ¿Bien? Entonces, adicionalmente, las cámaras termográficas permiten medir temperatura y detectar los patrones del cuerpo humano y medir temperatura sobre las caras de las personas, es decir, sobre el rostro o la frente de una persona. Entonces, de esta forma, nos ayuda a tener el control en accesos donde hay múltiples cantidades de ingresos al día. Por ejemplo, bueno, yo vivo en Santiago, dentro de Santiago hay muchos edificios o empresas, ¿cierto?, donde trabajan más de 2.000, 3.000 personas. Entonces, en horarios peak, horarios punta, donde ingresan estas 1.000 personas, por dar un ejemplo, se generan largas filas. Ya en mineras, por ejemplo, donde ya están instaladas estas soluciones, se generaban largas filas al medir la temperatura a cada una de estas personas. Por lo tanto, a través de la tecnología con reconocimiento facial y adicionalmente detección de temperatura más detección de uso de mascarilla, nos permite aumentar hasta 30 personas por segundo y medir la temperatura a cada una de ellas. Por lo tanto, dentro de todo este abanico de soluciones mezclado con cámaras termográficas, nosotros, como Haivision, fabricamos y diseñamos soluciones basados en, por ejemplo, cámaras termales fijas para puntos, cámaras portables, cámaras termográficas en un portal o una máquina o un pórtico detector de metal. Adicionalmente, la cámara fija, en este caso una bullet o una domo, en un acceso nos permite desplegar a través de un trípode o montada en un muro, medir hasta 30 personas por segundo en un acceso. Cuando la persona sobrepasa la temperatura, como en este caso en el video lo estamos viendo, genera una alerta, ¿cierto?, por exceso de temperatura de la persona que va ingresando. Adicionalmente,
detección de uso de mascarilla. Todo al mismo tiempo en una sola cámara. Y adicionalmente reconocimiento facial integrando un NVR con tecnología de Machine Learning. De esta forma, adicionalmente las cámaras portables permiten medir una persona por segundo y adicionalmente se puede integrar a un arco detector de metal que también permite realizar el conteo de las personas que van ingresando a un recinto, donde permite o es interesante realizar conteo de personas en áreas, por ejemplo, como el retail, o en el control de aforo, en una tienda o en un local donde ingresan múltiples personas y hay una cantidad permitida, ¿cierto? Para no saturar las cajas de pago, se puede controlar mediante control de aforo. También contamos con la solución de control de aforo integrado todo en una plataforma que se llama Hike Central. Adicionalmente, están las soluciones de control de acceso que integran, ¿cierto? Reconocimiento facial, detección de uso de mascarilla, detección de temperatura, control de acceso mediante tarjeta, huella o rostro y adicionalmente control de asistencia. Todo en un solo equipo al ingreso de cada una de estas compañías. Entonces, con una velocidad de captura de temperatura de 0,5 segundos. También el reconocimiento facial en menos de 0,5 segundos permite hacer el reconocimiento facial. Y esto puede ser instalado en muro o a través de un tótem. Adicionalmente, se puede recibir la alerta a través de una mini pantalla, que es el KC001. Ese producto nos permite recibir las alertas, abrir la puerta y tener video intercom, video intercomunicación con la puerta del exterior. Y finalmente, vamos a ver también las soluciones de cámaras termográficas asociadas a un NVR con inteligencia artificial para realizar reconocimiento facial, tener la trazabilidad de las personas mediante reconocimiento facial, su temperatura, el uso de mascarilla y podemos realizar búsqueda en el pasado, ¿cierto? Dentro de las grabaciones mediante reconocimiento facial, sin necesidad de que pase la persona frente a la cámara. ¿Bien? Entonces, esas son las características o las funcionalidades que me entregarían los productos. ¿Bien? Finalmente, el software donde se unifican todas estas soluciones se llama Hike Central. Vamos a hacer una pequeña demostración al final de la presentación, donde tengo una cámara de estas que está midiendo la temperatura, el modelo 2617, y me voy a enfrentar a la cámara, voy a hacer el ejercicio con un tazón de agua caliente sobre el área de la frente, generar una alerta y adicionalmente detectar el uso de mascarillas. ¿Bien? Entonces, adicionalmente contamos con el portafolio también abierto de soluciones normales de videovigilancia, como cámaras analógicas, cámaras IP, reconocimiento facial, control de aforo, análisis de tiempo de espera, cámaras ANPR para control de acceso a estacionamientos. Adicionalmente a eso, soluciones para bus, soluciones también para corrección perimetral, alarmas de intrusión, control de acceso, video intercom. Todo también esto alojado y centralizado en una sala de monitoreo. Entonces, tenemos los productos y soluciones para integrar y armar un proyecto de forma, ¿cierto?, completa, apoyado a través de nuestro partner, que es, ¿cierto?, Empresas Conectadas. ¿Bien? Vamos bien hasta ahora, ¿cierto? ¿Me explico bien? Todo bien. Perfecto. Cualquier duda, por favor, la pueden hacer por intermedio del chat. Sí, de repente puedo nombrar algún término muy técnico, ¿cierto? Y si tienen dudas o no entienden alguna palabra, algún término técnico que analicemos, me avisan y me detengo a explicarlo, ningún problema. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a analizar lo que acabamos de presentar como soluciones, que son los terminales Bimbo, que son terminales de control de acceso, más detección de temperatura con cámara termográfica, solución de distanciamiento social y también control de aforo a través de Digital Signage y cámaras con inteligencia artificial, ¿cierto? Que se llaman Deep Learning o Deep in View, y adicionalmente todo lo que es las cámaras termográficas para medición de temperatura, uso de mascarilla y reconocimiento facial. La solución es portable y también
el portal o el pórtico más detector de metal más cámara termográfica. ¿Bien? Entonces, con las soluciones mismo de control de acceso, permite ser integrado un control de acceso ya existente, como también trabajarlo como o instalarlo como un control de acceso individual para esa puerta principal, midiendo temperatura a una distancia máxima de 1,5 metros a una velocidad de 0,5 segundos. Por lo tanto, no generaremos largas filas al ingreso de la compañía o la empresa o el recinto. Adicionalmente a esto, el operador o un recepcionista puede controlar el acceso de visitas mediante validando temperatura y uso de mascarilla, y si solo si cumple con estas dos condiciones, el operador o el recepcionista puede presionar el botón y generar la apertura de la puerta. ¿Bien? Aquí vamos a ver un pequeño video explicativo de la solución mismo, cómo puede ser montado, el control de acceso más medición de temperatura y uso de mascarilla, control de asistencia y alertas por locales o a la aplicación de smartphone por no uso de mascarilla y sobre temperatura. Bien, localmente, aquí está el teclado remoto y finalmente el terminal A70. Este dispositivo trabaja mediante Wi-Fi, solo requiere conexión a 12 volts con la fuente que ya tiene incorporada, se agrega y se enlaza o enrola al dispositivo que está en la parte exterior. Y una vez que está enrolado con la dirección IP, está todo funcionando. Por lo tanto, empresas conectadas, ¿cierto? Kurt y Sebastián se encargan, ¿cierto?, de entregarle la solución llave en mano. Ok. Y ventajas que manejamos sobre otros competidores. Hay fabricantes de otras marcas que trabajan con otras tecnologías, que no es termografía, sino que son termopilas. Por lo tanto, nosotros tenemos ventajas en tiempo, velocidad de captura, exactitud, distancia de medición y adicionalmente, ¿cierto? Velocidad en captura y reconocimiento facial con nuestro sistema A70. Entonces, aquí vamos a ver los dos dispositivos comparados a la misma altura de instalación, con la misma distancia de medición. En nuestro dispositivo está midiendo 1,80 m. En cambio, el dispositivo de terceros, termopila, requiere estar frente al equipo, colocar el rostro en el área o en el marco de detección y finalmente recién ahí medir la temperatura. Fíjense el tiempo de diferencia que hay en la parte inferior, que es el terminal Hikvision mismo, y en la parte superior el terminal de terceros, de otros fabricantes. Entonces, nuestro dispositivo a los 11 segundos ya completó, ¿cierto?, el total de personas antes de los 11 segundos. En cambio, aún en el dispositivo de tercero, está midiendo la temperatura. Imaginen una persona midiendo la temperatura manualmente a 300 personas mediante un termómetro digital. Entonces, las filas que se generan, ¿cierto?, son tremendas. No sé si a alguno de ustedes le haya tocado ir a un supermercado actualmente, a un Sodimac, por ejemplo, o algún centro médico, a retirar, por ejemplo, también en Chile Express o ese tipo de compañías, ¿cierto?, donde llegan mucha cantidad de personas. Por lo tanto, de esta forma podemos optimizar los accesos de forma rápida y exacta en la medición. Adicionalmente a esto, tenemos la trazabilidad de las personas, cuál era la temperatura que tenía al momento de ingresar. Por lo tanto, en la base de datos o en el sistema queda almacenado el rostro de la persona, la temperatura y si venía usando o trató de ingresar usando mascarilla. Adicionalmente, nuestro sistema solamente mide la temperatura en la zona de la frente. ¿Bien? Así que hay hartas ventajas versus un termómetro digital y versus también la competencia.
Entonces, adicionalmente podemos concentrar múltiples dispositivos en una sola plataforma y en su celular, en un solo aplicativo, ya sea para Android o iOS. Podemos extraer estadísticas de temperatura diarias, semanales o mensuales, recibir las alertas, abrir la puerta remotamente, extraer la temperatura de cada trabajador que está enrolado y en los escenarios que pueden ser montados, por ejemplo, pueden ser farmacias, colegios, oficinas, eh, pequeñas y medianas empresas, colegios, hospitales, clínicas, industrias, fábricas de alimentos, ¿cierto? Todo donde podamos tener acceso, ¿cierto?, de múltiples personas. ¿Bien? Luego, para soluciones de transporte en buses, contamos con la solución del DH005. El MDH005 es un terminal muy parecido al A70, pero que es con la diferencia que este dispositivo a los 2 metros está generando las mediciones de temperatura, también con una exactitud de 0,5 grados y con la diferencia principal que tiene certificado antivibración, trabaja de 8 a 36 volts, es decir, en un bus los voltajes, ¿cierto?, del bus para alimentar estos dispositivos están dentro de ese rango. Regularmente son o 24 o 36 volts. Y un pequeño ejemplo de el funcionamiento de este dispositivo en la parte al ingreso de un bus. Entonces, en empresas de transporte de buses donde actualmente están en funcionamiento o quieren volver al funcionamiento, por ejemplo acá grandes empresas o compañías como lo son el holding de Pullman, holding de Turbus, ¿cierto? En Turbus, están detenidos completamente. Empresas de regiones, por ejemplo, no sé, Curicó, Linares, está Talmocur, ¿cierto? Está Andimar, Buses Díaz, todas esas empresas están actualmente con bajo cantidad de movimiento de buses, o sea, no hay transporte de pasajeros prácticamente. ¿Bien? Entonces, una forma de reactivar estas soluciones, ¿cierto?, es instalando este tipo de requerimientos o de soluciones, ¿cierto?, que les va a permitir optimizar y mantener la seguridad de los pasajeros que están a bordo, manteniendo un control de cada persona usando mascarilla y también con la temperatura adecuada. El dispositivo está preparado para detectar la temperatura correcta en la zona de la frente, inclusive si la temperatura, la diferencial de temperatura que hay al exterior es distinta a la que está al interior del bus. Es decir, en el bus regularmente hay aire acondicionado, frío o caliente, respecto a la temperatura exterior, ¿cierto?, que puede ser frío o calor. Por lo tanto, una persona que viene con una temperatura distinta va a medir la temperatura real sobre la zona de la frente. Bien. Entonces, al igual que el dispositivo mismo, permite medir temperatura, normal, anormal, uso de mascarilla y sin mascarilla. Soluciones de distanciamiento social a través de Digital Signage y las cámaras con inteligencia artificial para análisis de flujo, ¿cierto?, nos permiten medir el tiempo de espera y adicionalmente medir la distancia entre dos personas o más en un área determinada, por ejemplo, en un centro de pago o en una caja. Apenas ingresa una persona, genera una alerta cuando hay una distancia menos de 1 metro. Ahí podemos ver en esa imagen en el video, donde tienen, ¿cierto?, muy corta distancia. Adicionalmente, podemos entregar avisos publicitarios. Pueden utilizar pantallas de la marca Hikvision que ya tienen integrada la solución de Digital Signage, como también ocupar el Digital Signage Box, que es una pequeña cajita basada, ¿cierto?, en el kernel de Android, donde están nuestros aplicativos precargados, que se integran a la plataforma, ¿cierto?, de cartelería digital y se integran a estas cámaras que cumplen la función de medir la separación entre persona y personas, ¿ya? Y adicionalmente control de conteo de cuántas personas van ingresando y saliendo de un recinto, con una exactitud del 98% de asertividad. Entonces, aquí vemos otro ejemplo de video. La persona se acerca
demasiado la otra y genera una alerta verbal. Es decir, podemos colocar parlantes donde va a permitir generar una alerta remota con un mensaje de voz y también en el dispositivo remoto, es decir, en la cámara, activar, ¿cierto?, en el recinto, entregar una alerta de que por favor se separen y mantengan la distancia prudente en el acceso a caja. Luego, las soluciones portables, manejamos dos modelos, la TP31 y la TP21. En el caso del TP31, aquí podemos ver, vamos a agrandar un poquito esta imagen, denme un segundo, por favor, para agrandar esa imagen rápidamente. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna? Perfecto. Aprovecho, disculpa Juan Pablo, aprovecho de comentar que pongan atención porque al final de esto Juan Pablo va a hacer una pregunta como concurso y van a llevarse un premio que entregará Sebastián más ratito ahí va a indicar. Así que, pero hay que contestar por el chat. Va a ser al final de la presentación. Sí, ahí en el chat les dejé el link del producto. Es un parlante para bicicleta. Muchas gracias, muchachos. Bien. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente. Aquí está. Aquí está el video más grande. Bien. Entonces, la solución portable de Hikvision versus un termómetro manual, primero es la distancia de medición. La distancia de medición, ¿cierto? En un termómetro manual tiene que ser menos de 0,5 centímetros, o sea, 10 centímetros aproximadamente, perdón. Entonces, en el caso de la cámara termográfica Hikvision TP31, a 1,5 metros o 2 metros ya podemos medir la temperatura de una persona con la misma exactitud que un termómetro del grado clínico. Entonces, las personas que van ingresando a los 12 segundos generan una alerta. Y en el caso del termómetro manual, habían pasado ya más de 40 segundos aproximadamente. O el minuto, si mal no recuerdo. Veamos por acá exactamente. O sea, a los 12 segundos ya medimos el total de personas, las 5 personas, y a los 30 segundos estamos terminando recién de medir la quinta persona. Eso sin también cometer error. A veces con el termómetro manual, ¿cierto?, de grado clínico, tienen que volver a hacer mediciones para poder obtener el dato real. Y acá las personas de la medición, la forma de medición es una persona por segundo, es decir, en un minuto son 60 personas que podemos medir. Puede ser montado ambas cámaras TP31 o TP21 montados en un trípode para que la persona no esté constantemente, ¿cierto?, con la mano alzada con la cámara portable, ¿cierto?, termográfica. Y finalmente, ¿cierto?, también hasta 2 metros con una exactitud de 0,5, ¿cierto?, 0,5 grados centígrados. Por ejemplo, donde ya ha sido utilizada esta cámara, fue puesta a prueba a través del canal de Televisión Nacional, ¿cierto?, con el señor acá que ve toda la parte de tecnología de TVN, Daniel, ¿cierto?, hoy se me olvidó el apellido, y sí me acuerdo el nombre de Daniel, donde puso la cámara a prueba ingresando, ¿cierto?, multitudes de personas, o sea, una multitud de personas, donde nosotros señalamos son 30 personas por segundo, y ellos ingresaron, ¿cierto?, múltiples personas y algunas de ellas sin mascarillas. Entonces, el sistema es capaz de reconocer la temperatura de cada persona que va ingresando y adicionalmente si usa o no mascarilla. Fíjense, tomen atención, en el rostro de cada persona se aloja un cuadro en verde con la temperatura sobre su rostro de cada persona, sin necesidad de detenerse, ¿cierto?, a medir su temperatura. ¿Bien? Entonces, la efectividad de la cámara fue también puesta a prueba midiendo la temperatura con termómetro manual de grado clínico
de cada persona. Por lo tanto, se hicieron las comparaciones y llegamos, ¿cierto?, a la exactitud, ¿cierto?, inferior a los 0,5, inclusive. ¿Ya? Y sin utilizar ningún otro dispositivo más que la cámara. ¿Ven? ¿Cómo fue montado esto? ¿O cómo está siendo utilizado normalmente los usuarios esta cámara termográfica? La cámara montada en un muro, en un trípode, que tiene un parlante incorporado con un mensaje previamente configurado, ¿cierto? Atención, persona con alta temperatura, por favor chequear. Ese es el mensaje que tiene pregrabado. Luego eso se conecta a un switch, a un puerto de red, a un laptop, un notebook, y eso a una salida HDMI a una pantalla para poder ver en tiempo real el usuario, el mismo usuario que viene ingresando, verificar su temperatura y adicionalmente, ¿cierto?, permitir el acceso mediante también el uso de mascarilla. Cualquier alerta que se genere por sobretemperatura o no uso de mascarilla genera una alerta a un pop-up y adicionalmente al sistema centralizado o a un smartphone. Ahí vamos a hacer la prueba a continuación. La cámara termográfica portable también fueron puestas a prueba por TVN, por Megavisión y Canal 13, donde aquí tengo uno de los reportajes, ¿cierto?, que hizo TVN con la cámara termográfica de uso portable también. Bien, ellos acá pusieron la cámara termográfica, ¿cierto?, puesta a prueba en la calle, ¿cierto?, en sitios reales, midiendo la temperatura y comparando con la medición de temperatura manual en establecimientos públicos. Adicionalmente a eso, recibiendo la alerta desde conexión a un celular, como también a la plataforma centralizada. ¿Ya? Bien, ahí también se consultó a la gente qué les parecía la tecnología, ¿cierto? Y solo respuestas positivas, porque todo lo que es apoyo para protegernos, ¿cierto?, entre todos, es valorable por la comunidad. Bien. Pues les podemos pasar estos links de videos para que lo puedan revisar con más detalle, ¿cierto? Y escuchen, ¿cierto?, lo que comentaba cada una de las personas que estaban enunciadas en ellas. Entonces, el sistema puede medir hasta, por ejemplo, con uno de estos modelos de cámaras, podemos medir a 3 metros de distancia, a un ancho de 2 metros, y podemos medir, ¿cierto?, la temperatura a cada persona que va ingresando. O inclusive hay otros modelos que nos permiten medir hasta 15 metros de distancia con un ancho de 4 metros. Las soluciones, ¿cierto?, termográficas, ya sea las cámaras, ¿cierto?, como también el pórtico, que también incluye el mismo modelo de cámara, ¿cierto?, detector de metal, todas son de muy fácil instalación, por lo tanto, en un día o 2 días el sistema ya está implementado para el uso, ¿cierto?, en cada uno de sus requerimientos. Adicionalmente podemos centralizar todas estas soluciones, entregarles el servicio, en este caso directamente la compañía de Empresa Conectada, entregarle el servicio con la plataforma unificada. Ustedes, ¿cierto?, como usuario final, se enrolan a esta plataforma y tienen el servicio, ¿cierto?, sin necesidad de montar un servidor propio para ustedes. Por lo tanto, es muy sencillo también, es montar los dispositivos, se enlazan a una plataforma centralizada de Empresa Conectada, como también podemos, ¿cierto?, ofrecer los equipamientos para que ustedes monten o contengan, ¿cierto?, en su red corporativa el sistema, ¿cierto?, en su propia base de datos unificada. Entonces están las dos alternativas, ambas alternativas son válidas, o el sistema también trabajando standalone, o sea, ventajas y beneficios por todos lados. Podemos extraer, ¿cierto?, a través de esta plataforma unificada, las temperaturas de cada persona, hacer búsqueda por reconocimiento facial, búsquedas por globales para sacar estadísticas de temperatura, filtros de quién no está haciendo uso de la mascarilla, ¿cierto? Sacar estos reportes de asistencia, reportes de control de acceso, unirlos con otras cámaras, con otras tecnologías, ¿cierto? Y asociarlo a un punto en el mapa, para que indique la alerta real de dónde viene el evento y también el control de aforo en cada sitio, cuántas personas hay en ese sitio. Clientes finales que ya cuentan con la solución de Hikvision
Por ejemplo, Cárcel El Manzano, edificios corporativos de Claro, WOM, en Hospital de Ancut, en el sur también, acá en Santiago el Hospital San José, en Valparaíso, el Registro Civil, supermercados como el Totus, centros comerciales, grandes comerciales como el Open Plaza Kennedy, acá en Santiago también, en el Hospital de Arica, Hospital de Concepción, Hospital de Los Ángeles. Entonces, municipios también como Municipalidad de La Reina, Municipalidad de Las Condes, Municipalidad de Maipú también cuenta con estas soluciones. Entonces, no es solamente orientados a hospitales, como también, ¿cierto?, a municipios, registros civiles, entes gubernamentales, sino que también está siendo instalado en lugares corporativos o empresas privadas, ¿ya? Colegios, acá en Santiago hay colegios, Santiago, en Valparaíso también hay varios colegios que tienen nuestra solución. Bien, entonces, fábricas también como Nestlé, ahí sí puedo nombrar cientos de clientes que ya trabajan con nuestros productos. Por lo tanto, acá hay una imagen del supermercado, ¿cierto?, del Totus, ahí tapé el nombre, sí, solamente, en el Open Plaza Kennedy, donde están trabajando con la solución. Acá arriba está en la parte superior, está la cámara termográfica que les voy a presentar ahora y que hemos visto, ¿cierto?, de forma teórica durante la presentación, con una pantalla y el notebook, ¿cierto?, controlando el acceso al recinto. Acá, registro civil, podemos ver también que están ocupando la misma metodología, que es la cámara y en la parte superior del monitor, ¿cierto?, y un notebook o laptop recibiendo la alerta y medición de cada una de las personas. Clientes como WOM, ahí están, evidencia, ¿cierto?, de que están usando nuestra tecnología. O sea, el papel aguanta harto, la presentación también, pero las fotos, ¿cierto?, y los videos hablan, ¿cierto?, valen más que 1000 palabras. Por lo tanto, acá podemos ver, ¿cierto?, todos los clientes que ya, o algunos de los clientes que ya confían en nuestras soluciones. ¿Bien? Vamos ahora a pasar a ver en vivo una demo. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? Señora Victoria, don Claudio Wilson, don Marcelo. Bien. Bien. Qué bueno, buenísimo, me alegro. Bien, ahora Sí, vamos a muy hacer interesante. Qué bueno, me alegro. Entonces ahora lo vamos a hacer un poquito más entretenido, donde acá yo tengo el sistema a través de un cloud, lo voy a mostrar acá, donde tengo todos los dispositivos, o esta es la plataforma que permite unificar, ¿cierto? Yo me ingreso con un usuario y una contraseña, donde puedo ver las personas que están enroladas, ¿cierto? Aquí tengo el control como administrador, pero el usuario, a través de un aplicativo como este, aquí lo vamos a mostrar, pero aquí estoy yo, en vivo, ¿cierto? Viendo por acá. Y tengo la cámara termográfica Bullet con doble lente, termográfico más óptico. Vamos a cerrar esto por acá. Midiendo la temperatura sobre la zona de mi rostro. Por lo tanto, aquí ven un cuadro y está con un signo más midiendo la temperatura en la zona de la frente. Por ahí se va moviendo, ¿cierto? ¿Lo ven todos? ¿Sí? Bien. Entonces, arriba tengo la temperatura y en el costado derecho, en esta zona, aquí en el sector del otro lado, sector de allá, ahí arriba, tengo la temperatura cuando va midiendo. Entonces, si desaparezco, ¿qué va a ocurrir? Va de la zona de medición, aparece la temperatura medida y estoy sin mascarilla. Entonces, ahora me voy a poner mi mascarilla y voy a generar la prueba de el uso de mascarilla. Aquí está bien puesta la mascarilla. Y ahora estoy dentro del área de cobertura y salgo de esta área de cobertura. Y ahora la medición, ¿cierto? Bueno, vamos a salir hacia acá. Y mientras tanto vamos a... Ahí está. Entonces, le llegó a usted. Me parece que le llegó un poquito retrasado por la conexión de internet. ¿Cierto? Ahí está. Ahí yo lo veo ya del otro celular. Perfecto. Entonces, podemos ver que tenemos la alerta con mascarilla y sin mascarilla más la temperatura. Esto puede generar también un pop-up mediante, ¿cierto?, temperatura
medida o excedida en la zona de la frente. Vamos a hacer una prueba a continuación generando una alerta. ¿Bien? Y finalmente ahora voy a abrir acá. Un segundo, por favor. Y vamos a abrir la siguiente dirección IP para poder mostrarle y reflejar mi celular y lo vean de mejor forma. Perfecto. Bien, ahí están viendo la pantalla de mi celular y voy a elegir una aplicación que se llama HiConnect. HiConnect es una aplicación free, gratuita para el usuario final, ¿cierto? En este caso ustedes, que pueden instalar o visualizar todas sus cámaras de forma free, gratuita. ¿Ya? No hay que tener ningún tipo de pago mensual por esta aplicación. Por lo tanto, yo puedo visualizar, por ejemplo, la cámara termográfica que tengo acá. Voy a elegir la primera. Y esta es una cámara termográfica que estoy utilizando ahora. Por lo tanto, acá tengo en vivo la cámara. Ahí la logran ver ustedes acá en el celular. Y también en pantalla. ¿Ya? Estoy reflejando ahí la imagen. Por lo tanto, vamos a ponerlo de forma horizontal. Estoy visualizando en pantalla y una vez que genere una alerta, por ejemplo, sobre temperatura, o sea, excediendo el rango de temperatura de los 38 grados, voy a generar una alerta tanto a la aplicación como también en el software remoto de operador. Bien, entonces, vamos a bajar acá. Voy a buscar un vaso de agua caliente. Dame un segundito. Vamos a que se me enfrió el agua que tenía acá. Y regreso rápidamente. Hola, muchas gracias a todos por permanecer acá en el webinar. Les recuerdo que estén atentos para la pregunta que va a hacer Pablo, porque vamos a sortear el parlante Bluetooth para bicicleta. Bien. Aquí tengo el teléfono. Estoy mostrando lo que estoy viendo en el celular. ¿Ya? Ahí se ven los botones de Android al costado. Y apenas yo ponga mi tazón sobre la zona de la frente, se escuchó un mensaje en la cámara, generó un destello, una luz destellante, y adicionalmente llegó una notificación mediante push al teléfono. Entonces, vamos a revisarla, esta notificación, y en la zona, ¿cierto?, del área vamos a regresar acá, de notificaciones, puedo revisar acá arriba, tengo la notificación, como también puedo chequearla acá abajo en mensajes. Entonces, chequeo la alerta, y aquí tengo la alerta. Alarma de temperatura alta. Vamos a ponerla de costado. Y voy a visualizar, ¿cierto?, esta grabación. Esta grabación está siendo almacenada o alojada, ¿cierto?, en una micro CD. Y adicionalmente, ¿cierto? Vamos aquí a mostrarla. Acá está. Ahí sí. En la micro CD que no está instalada ahora. Así que vamos a chequear que no está la micro CD. Bien. Entonces, aquí tengo el snapshot de la cámara termográfica y la cámara termal. Ambos snapshots. Vamos a refrescar, a ver. Creo que me parece que sí está. Vamos a revisar por qué no se está visualizando el evento. Tenemos una consulta de Francisco, Juan Pablo. Pregunta ¿Bien? si la alerta es sonora. Sí, por supuesto. En la cámara escucharon un mensaje que decía, me voy a ubicar frente a la cámara o cerca de la cámara, voy a poner el audífono, un segundito, para que escuchen la alerta. Un segundo, y regreso. Bien. Ahí tengo
el micrófono al lado de la cámara. Vamos a poner por acá. Segundo. Y vamos a ver acá la aplicación y la vista en vivo. Voy a volver a generar una alerta. Alerta de temperatura. Por favor, chequear. ¿Escucharon la alerta? Vamos a ver ahí. ¿Se escuchó la alerta, cierto, Kurt? Sí, ahora se escuchó mucho mejor. Perfecto. Bien. Ahí puse el micrófono de mis audífonos al lado de la cámara. Bien. Bien. Entonces, es práctico y sencillo recibir la alerta remota y tener el control a distancia. Del sistema. Adicionalmente, con la sala de monitoreo, ¿cierto? También estas alertas están siendo, ¿cierto?, recepcionadas o recibidas. Por lo tanto, acá como operador, vamos a chequear acá, recibo la alerta de la cámara o el canal de video, más, ¿cierto?, la sobretemperatura y la grabación, y con la ubicación en el mapa. Por ejemplo, yo abro acá el mapa, basado, ¿cierto?, en Google Maps, a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Acá tengo, voy a dejarlo en esa vista, por ahí, y voy a generar nuevamente la alerta. Alerta de temperatura. Por favor, chequear. Bien. Y acá en la parte del canal de video, si yo selecciono la cámara de temperatura, perdón, esta es la de Chile, dice. Acá está. Esta es. Esa es una, y acá está la otra. Entonces, sin necesidad de visualizar el video en vivo, estos sistemas ya son sistemas que permiten, dispositivos IoT que permiten trabajar como sensores y no requieren estar visualizando la cámara constantemente, sino que alertan cuando el patrón o el evento preconfigurado generó la alerta. Me voy a quitar esto. Entonces, una vez que se genera el evento, es cuando va a generar el aviso a la sala de control o al smartphone del usuario final. Esto es tanto para la cámara termográfica Bullet 2617 como también los terminales mismos. ¿Bien? Finalmente, voy a mostrar acá en vivo también. Vamos a verlo por acá. Tenemos, ¿cierto?, la cámara en vivo, que es la que tengo acá en este momento. Y también voy a mostrarle una cámara que está instalada. Aquí la tengo en línea. Salida de rincón. Está offline. Bien. Perfecto. Aquí está offline el A70, que era el terminal mismo. Está fuera de conexión. Bien. Está en proceso de mantención. Bien. ¿Dudas, consultas? Perfecto. Aprovechemos que está Juan Pablo, que nos puede ayudar con su invaluable conocimiento. Si tienen alguna duda, si alguno de ustedes está pensando en implementar este tipo de soluciones, nos pueden comentar de sus proyectos. Bien. Parece que quedó todo claro. Sí. Perfecto. Vamos a ver Bien. con la pregunta si es que realmente quedó claro o no. Si es que alguien se puede ganar el parlante. Perfecto. Vamos entonces con la pregunta. Bien. Bien. Vamos. El primero que responde en el chat se lleva a la primera nomás, al tiro. Perfecto. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Cuál, para el modelo 2617, que es la cámara Bullet, ¿cierto?
cuál es o bien para también los terminales mismos, cuál es la exactitud y la cantidad de personas que puede medir la temperatura. ¿Cuál es la cantidad de personas y exactitud que manejan estas soluciones termográficas? ¿Se entendió la pregunta, cierto? Ya tenemos ahí, no sé si puedes ir viendo, Juan Pablo. Tenemos Vamos, 4 respuestas bien variadas. ¿Cuál sería la correcta? vamos a chequear. Por Tenemos a acá. Victoria, Marcelo Alfaro, Carlos Díez. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola, hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, Muy bien, gracias. en el caso de la cámara termográfica, son 30 personas por segundo, la cantidad de personas que permite medir la temperatura. Adicionalmente a eso, la exactitud son 0,5 grados. ¿Bien? Ahí Carlos Díez Pinochet respondió bien la temperatura y le faltó la cantidad de personas que permite, ¿cierto?, medir. ¿Vamos con otra pregunta? ¿Sí? ¿Qué dicen Sí. todos? Ya. Bien. Luego, vamos con otra pregunta, a ver, algo no tan rebuscado. Perfecto. Vamos con algo. Perfecto. Bien. ¿Ahora me escuchan? ¿Sí? Perfecto. El audio, perfecto. Bien. Bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Veamos, relacionado con el terminal mismo. Vamos a verlo por acá. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad de medición para los terminales de control de acceso? ¿Cuánto es a una persona en cuánto tiempo realiza la medición? ¿Se acuerdan el video de la comparación que hicimos, cierto? ¿Qué tan rápido es en medir la temperatura y detectar mascarilla y hacer reconocimiento facial el terminal mismo? Ahí vemos, Victoria respondió 1 por segundo. ¿Quién da más, quién da menos? Se ríe. Bien. ¿Cuál es la velocidad, cierto? Nadie más se atreve a responder. Sin miedo, no hay problema. Sí. Ahí lo vamos a explicar para dejarnos todos tranquilos y claros, ¿cierto? Con esta tecnología, qué tan eficaz es. Ahí respondió Francisco Troncoso, 0,5 segundos. Muy bien, felicidades Francisco. Tenemos Es ya el un ganador. feliz ganador. Buenísimo, buenísimo. Muy Perfecto. bien, Francisco. Gracias por participar. Gracias. Gracias, bien. Bien. Victoria igual se quedó en Colbún el premio. En Colbún. Bueno, no tiene bici. Bueno, ahora tenés que participar por otro sorteo por una bicicleta. Vamos a hacer otro webinar con una bicicleta entonces. Buenísimo. Bien, me alegro también ahí. Bueno, ¿qué les pareció la presentación? ¿Les pareció productiva, cierto? ¿Vieron algo más práctico, hacer algo un poquito diferente que mostrar solamente PPT o ese slide, ¿cierto? Mostrar un poquito lo que es cómo funcionan los equipos, lo vean en vivo funcionando desde la aplicación de smartphone y así tener un feeling mayor de cuál sería el uso que podrían entregarle. Sí,
Sí, bueno, reforzar el tema de la importancia que tiene la marca acá en Chile, la presencia. Han visto quizás la mayoría por televisión que hay un casi un precandidato presidencial que ha salido mostrando estas soluciones y que confían en este tipo de soluciones. Los alcaldes han estado bien movidos con el uso de esta tecnología y han confiado justamente en Hikvision. Les agradezco la invitación a Kurt, a Sebastián, muy interesante. Creo que tenemos que alinearnos con estas tecnologías. Para quienes trabajamos en educación, el plan retorno va a ser muy desgastante, muchos aspectos, digamos, de seguridad, si es que es una muy buena alternativa. Me tengo que retirar, les agradezco un montón, tenemos otra reunión con Francisco, así es que muchísimas gracias y estoy atenta a que nos envíen la información. Ustedes ya saben, pues quienes trabajamos en el mundo municipal necesitamos saber el tema de los costos, así que estoy atenta al envío de esa información. ¿Ya? Que estén súper. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Victoria. En el chat dejamos un link donde pueden llenar ese formulario y ahí nos hacen las consultas que queden pendientes. Perfecto. O ya tienen el correo también si les ha interesado la presentación de hoy. Si tienen dudas, consultas, nos pueden contactar por el correo. Y nuevamente agradecer el tiempo de todos, la disponibilidad y ojalá les haya servido y pueda servir a futuro para sus diversas instituciones. Así que muchas gracias a todos y damos por terminado el webinar si es que nadie tiene alguna Hay una consulta. consulta de Claudio Wilson. ¿Qué cámara usa Metro? Bien. No sé si Juan Pablo y tú. Sí, espérame, que active el micrófono erróneo. ¿Ahí sí me escuchan? Gracias, Isabel, por participar. Gracias. Sí, en Metro actualmente, bueno, se inició ahí una propuesta con las cámaras Hikvision a través de la Municipalidad de Las Condes, ¿cierto? Donde actualmente aún no tienen ninguna solución instalada ya para medición de temperatura. ¿Bien? Entonces, es una oportunidad que ahí tendrían, si es que alguno de ustedes quiere participar ahí en ese proyecto. Perfecto. Bueno, no nos queda nada más que agradecer su participación. Por favor, si quieren que los contactemos y que conversemos en sus proyectos particulares, rellenen el formulario si es que no tienen el correo o los que ya tengan nuestro contacto nos escriben directamente y encantados los podemos ayudar. Nosotros estamos en Linares y Santiago y nada, dispuestos a ayudarlos y darles las gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, y a Juan Pablo también, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, ¿cierto? Y agradecido a todos por el tiempo y espero que haya sido productivo y que también puedan utilizar nuestras soluciones. ¿Bien? Eso sería lo ideal, ¿cierto? Y estamos aquí para apoyarlos en todo el desarrollo del proyecto. O sea, si tienen algún proyecto ya bien encaminado, lo podemos revisar, o si hay algo que quieran partir o iniciar como proyecto, los podemos apoyar también en conjunto con nuestros partners, ¿cierto? Para que así todo trabaje de inicio a fin de la mejor forma. Correcto. Ya, estimados, muchas gracias por su tiempo. Le agradecemos mucho. Este webinar está siendo grabado, así que si es que alguien lo requiere, se lo podemos enviar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.